Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un video más de mi canal Fer Guajardo en YouTube. El día de hoy, no sé si ustedes alguna vez pensaron que su ciudad, en este caso la ciudad de Monterrey, pudiera estar en guerra. La verdad, con estos tiempos, poco creíble, ¿no? Poco probable que pueda suceder. Pues sí pasó, y pasó aquí en la ciudad de Monterrey. Y deja usted la guerra. ¿Contra quién? Contra los vecinos, contra los Estados Unidos. Impensable una guerra México-Estados Unidos. Una batalla aquí en la ciudad de Monterrey. Pues sí pasó. Y hoy les vamos a contar la historia precisamente aquí, desde uno de los lugares donde la ciudad, gracias a Dios, la verdad, porque estaba olvidada esta historia, pero se acordaron de esos héroes anónimos, esos héroes que dieron su vida por esta ciudad para que no la tomaran los gringos, el ejército americano. Y por fin, un poco tarde, pero los recuerdan con este espacio, una plaza dedicada a la batalla de Monterrey del año 1846, precisamente el mes de septiembre. Y aquí, a un lado del río Santa Lucía, del Paseo Santa Lucía, los recuerdan con este pedacito muy bonito, muy agradable, y con algunas fotografías de alguna información que con mucho gusto vamos a recorrer. Vamos a recordar esa batalla, que no quede olvidado. Es la verdad muy lamentable que la ciudad de Monterrey tiene muchas historias, pero están olvidadas, y sobre todo también por las mismas autoridades que no le dan el valor. Afortunadamente esta batalla, que es una batalla importantísima en la historia de México, ya se le dio un poquito de valor con esta plaza. En contraesquina está un museo, está cerrado, pero bueno, ahí está el museo. Y vamos a recorrer, y sobre todo por todos los lugares donde se libró esta tremenda batalla sangrienta de la batalla de Monterrey de 1846. Acompáñame. Bueno, usted se preguntará dónde está ubicada esta plaza dedicada a la batalla de Monterrey. Esta es la calle Héroes de 47. Por aquí pasa la calle arriba, y ese es el Paseo Santa Lucía. El cruce del Paseo Santa Lucía, Héroes de 47, aquí está esta placita. Y aquí está un mapa en general para explicar un poquito lo de la historia de esta batalla. Esto es muy sencillo. Estados Unidos quiso invadir México, tenían que llegar a la capital. Podrían llegar por barco, por Veracruz, pero optaron por ir por su frontera sur, que es obviamente la frontera de Texas con nosotros, ¿no? Entonces empezaron a avanzar, tomaron la ciudad de Laredo, y al momento de que ya se sabía que venían para acá, la ciudad de Monterrey se preparó para detener el ejército gringo, para que no llegara a la capital, y puso una serie de fortines o fuertes para proteger el área principal, que era la catedral, que era donde estaba el general Ampudia, que era el que estaba al frente de las fuerzas mexicanas, y hizo como una especie de protección, como una especie de muralla, pero con fuertes. En el momento, por ejemplo, del lado hacia el poniente estaba el Cerro del Obispado, ahí estaba una en la Loma Larga, estaba otra en la Purísima, que antes era un panteón, por eso asustan mucho en la escuela que está ahí. Y del lado norte estaba la Ciudadela, que todavía hay restos de ese fuerte, que está en Juárez y Tapia, que es exactamente donde está el Teatro Calderón. Y hacia este lado, hacia el oriente, había más fuertes todavía. Estaba el de Tenerías, estaba el Rincón del Diablo, el Puente de la Purísima. Todos esos los vamos a ir recorriendo poco a poco, pero para que se den una idea, era como que la protección que le daban a la ciudad de Monterrey. El ejército gringo, ya cuando estaba a las afueras, se centró su base en lo que se le conocía como Santo Domingo en aquel entonces, que es lo que viene siendo el día de hoy Nogalar. La colonia, más exacto, la colonia Futuro Nogalar. Ahí se quedaron los gringos, y desde ahí dirigieron todas sus baterías para ver por dónde podían atacar a los mexicanos y todos los regiomontanos que se estaban defendiendo de este ataque. Eso estábamos hablando entre el 19 y 20 de septiembre de 1846. Y la batalla empezaría el 21 de septiembre, y más adelante les vamos a platicar de esto. Mira cómo quedaba. Esta es la Ciudadela, este es el fuerte de la Ciudadela,
Y aquí parece que como si se fuera a las afueras de la ciudad, pero es Juárez y Tapia, pleno centro de la ciudad de Monterrey. Los gringos entraron por Laredo, después entraron por Marín, por eso aquí el camino a Marín, Cerralbo, toda esa parte por ahí entraron. Y aquí está lo que era la ciudad de Monterrey en aquel entonces, con sus fuertes. Aquí está el fuerte de Tenerías, que vamos a ir más adelante. El Fortín del Diablo también vamos a ir. Catedral, obviamente, que era lo principal. Y el Fuerte de la Purísima, que también todavía quedan algunos restos de todo eso. Y como decíamos, hacia allá estaba el Fuente del Obispado, que bueno, ese todavía queda en pie. Y que lamentablemente, pues en muchas fotografías, en muchas pinturas, aparece con la bandera de los Estados Unidos ondeando. También tenían el Fuerte del Soldado, que era en la Loma Larga, por ahí cuando usted sube la Diana, pero a mano izquierda. Ahí estaba el Fuerte del Obispado y donde estaba el cementerio, que era la Purísima, también ahí parte importante de esta batalla. Vamos a ver las ilustraciones, precisamente. Los ataques empezaron el 21 de septiembre de 1846. Aquí vemos pues al ejército, ¿no? Esperando a lo lejos. Mira, se ve la ciudad, las montañas y cómo empezaba todo esa mañana del 21 de septiembre de 1846, cuando pues, los americanos rodearon la ciudad, dejaron incomunicado el paso de Saltillo, que es por donde llegaban las provisiones para el ejército mexicano. Y esta es la famosa pintura tristemente célebre, ¿no? Con el Cerro del Obispado, ondeando la bandera americana en todo lo alto, al fondo, a lo lejos, la ciudad de Monterrey, porque pues antes no llegaba hasta el Obispado, y el famoso Cerro de la Silla. Esta es una pintura americana, es una pintura gringa, donde describen el Cerro de la Silla, la Villa de Guadalupe, lo ponen más allá, la Citadela, la Catedral, todos los puntos que tenían el cementerio, y así, esta imagen. ¿Se lo imaginaba usted alguna vez, el Obispado, con la bandera gringa? Sí, estuvimos invadidos por los gringos durante algunos añitos, hasta que después se solucionó todo eso. Vemos más batallas. Aquí está la batalla de Monterrey en el tercer día, septiembre 23, ya cuando estaban prácticamente rodeando la catedral y la casa de doña Josefa Sosaya, que es donde estaba lo fuerte y donde estaba el general Ampudia. Y aquí, pues la capitulación, el 24 de septiembre. Las batallas empezaron el 21, el 24, 3 días duró la batalla. 3 días resistieron el ejército mexicano y los pobladores de Monterrey, deteniendo al ejército norteamericano, hasta que el 24 de septiembre, el general Taylor, que lo vemos, pues acepta la rendición del general Ampudia, junto con el general Taylor, y pasábamos a manos de los americanos en ese entonces, 24 de septiembre de 1846. Cosa curiosa, esta pintura es impresionante porque obviamente al momento de rendirse, pues el ejército norteamericano pide que el ejército mexicano y todas las fuerzas abandonen la ciudad. Ellos se van rumbo a Saltillo, pero detrás de ellos la mayoría de la población no se quiso quedar bajo el mando del imperio yanqui, y la mayoría recogió sus cosas, recogió sus hijos, sus animales, y se fueron detrás de las tropas mexicanas, abandonando la ciudad de Monterrey para no estar bajo el régimen de los Estados Unidos. Y es lo que muestra precisamente esta pintura, ¿no? Impresionante, donde se ve la gente con sus cosas y sobre todo las miradas, ¿no? Las miradas al ejército gringo de repudio por haber pues invadido tus tierras y sobre todo echarlos de aquí. Esto fue el 26 de septiembre de 1846. Así es que historia pura, aquí en pleno centro de la ciudad de Monterrey. ¿Usted sabía de esta historia de las batallas, la batalla de Monterrey? Pues bueno, ahora vamos a visitar cada uno de los fuertes donde valientes regiomontanos y mexicanos defendieron a sangre y sudor nuestras tierras ante la invasión del ejército norteamericano. Acompáñanos.
Bueno, llegamos a el primero de los fuertes, o fortín, como le llamaran, que estaba hacia el lado oriente de la ciudad, que era el fortín o el fuerte de las Tenerías. Es precisamente en esta zona donde hay un gran edificio departamental y esta esquina. Exactamente estamos en la esquina de Héroes del 47 y la calle Washington, donde se encontraba este fuerte. Los gringos decidieron, recuerden que los gringos estaban en San Nicolás, estaban en Nogalar. Decidieron atacar por el lado oriente de la ciudad para evitar la ciudadela, que era la que estaba en el centro de la ciudad, que más adelante la vamos a mostrar. Y decidieron atacar por este lado donde estaba este fuerte, el fortín de las Tenerías. Entonces, aquí se llevó, por ser el primer enfrentamiento directo, una de las batallas más sangrientas de este conflicto, de la batalla de Monterrey. Aquí, lamentablemente, después de 3 intentos y de 3 ocasiones donde el ejército mexicano y los pobladores resistieron el ataque gringo, al tercer intento lograron capturar este fortín y apoderarse de esta zona, el ejército norteamericano. Hubo alrededor de 150 muertos por parte de los americanos, cerca de 60 del lado mexicano, pero aún así se hicieron de este fortín y de ahí empezaban a atacar hacia el centro de la ciudad. Hay que recordar que el núcleo, la fuerza, el general, estaban en Catedral. Estaban en la casa de la señora Sosaya, Josefa de Sosaya, que estaba ahí en Catedral. Entonces, por aquí era la entrada al centro de la ciudad. Tomaron este puesto, una batalla sangrienta, 3 intentos y lamentablemente, bueno, cayó el fortín de las Tenerías a manos del ejército gringo. Hay una leyenda en esta batalla del fortín de Tenerías. Se habla que durante la batalla, el cruce de los disparos y los ataques con bayoneta y los cañones, surgió una dama, una mujer, que al momento de que caía un herido de cualquiera de los 2 bandos, ella iba y lo atendía. Ya sea un gringo, iba y lo atendía. Un mexicano, ella iba y lo atendía para curar heridas, para tratar de salvarle la vida. Lamentablemente, en medio de todo ese fuego cruzado, una bala la alcanzó y le dio muerte y quedó en medio de la batalla. Y se le conoció por los combatientes como la doncella de Monterrey, una heroína anónima, nunca se supo quién era, pero los combatientes la reconocieron y le dieron su lugar en la historia como la doncella de Monterrey, una de las leyendas de esta batalla del fortín de la Tenería, y donde los gringos ya cada vez más se acercaban al centro de la ciudad de Monterrey para tomarla de una vez por todas. Bueno, después de tomar el ejército americano el fortín de Tenerías, el ejército mexicano se replegó a esta zona, precisamente a 50 metros del Paseo Santa Lucía, del río Santa Lucía, de los Ojos de Agua, y para evitar que el ejército norteamericano cruzara el río y evitar su camino hacia la catedral, y es por eso que aquí se le llamó el Rincón del Diablo. El Rincón del Diablo se dice porque había algunos callejones medios misteriosos y porque dicen que en esta zona de la ciudad fue donde se empezó a escuchar de la masonería, de cosas extrañas, de situaciones poco comunes para la época, y por eso se le llamaba el Rincón del Diablo. Y aquí es donde surgió otra de las batallas del ejército mexicano, oponiéndose al avance del ejército norteamericano, que lamentablemente lograrían cruzar el río Santa Lucía y seguir su camino hacia la catedral, hacia donde estaba el general Ampudia y sus hombres. Así es que quedaban ya pocos retenes, pocos fortines al ejército mexicano antes de evitar que tomaran el centro de la ciudad de Monterrey. Pero uno de ellos, y también muy sangrienta esta batalla, fue la del Rincón del Diablo, 21 de septiembre de 1847.
1846, y aquí está una placa recordando esa batalla aquí, a escasos metros del Santa Lucía. Vamos al siguiente fortín. Bueno, y llegamos a lo que era el último bastión de las fuerzas mexicanas antes de que los estadounidenses llegaran ya prácticamente a las barbas, aquí atrás de Catedral, que es donde se concentraba lo fuerte del ejército mexicano y donde estaba el general Ampudia y todos sus oficiales. Este era el Fortín de la Purísima, le llamaban, el Fuerte de la Purísima. ¿Por qué el Fuerte de la Purísima? Porque en este puente, en aquellos años, estaba una virgen, precisamente la Virgen de la Purísima, arriba de una columna de este lado y al fondo el Cerro de la Silla. Esa virgen, obviamente, hay fotos, hay imágenes donde está el puente, la virgen y la misma columna de la virgen totalmente llena de huecos de los balazos, ¿no?, que hubo en la defensa de este Fuerte de la Purísima. Ahora la virgen la pueden encontrar abajo, en el río, a la par del Paseo Santa Lucía. Ahí está la virgen. No sé si sea la original, la verdad, no le voy a mentir, pero quisieron guardarla o tenerla en el lugar cerca del lugar original, que era este puentecito, que por eso se llamaba de la Purísima y por eso era el Fuerte de la Purísima, que era el último lugar ya para defender antes. De aquí se ve las torres de Catedral, desde aquí, prácticamente, ¿qué te gusta? 900 metros aproximadamente de esta zona, y era lo último que quedaba por defender, el último fuerte donde se concentraba una gran cantidad de soldados mexicanos y que lamentablemente se dice que nunca tomaron este sitio, se dice que no lo tomaron, que no capituló, pero de igual manera el ejército norteamericano siguió avanzando. Prácticamente era la última esperanza, la última llamita encendida de que se pudiera defender la ciudad de Monterrey de la invasión americana, pero lamentablemente no sucedió así. Y todo sucedió ese 21 de septiembre de 1846, exactamente aquí donde nos encontramos situados, que para que usted se ubique, pues estamos, aquí está el Museo del Noreste, aquí está prácticamente la macroplaza, donde salen las embarcaciones del Paseo Santa Lucía. Así es que, lugar histórico, aquí está la placa también, honrando a todos los héroes que dieron su vida en este lugar para tratar de evitar la invasión yanqui a la ciudad de Monterrey. Así es que aquí se ve Catedral. Yo me imagino los soldados norteamericanos viendo la Catedral, que era el objetivo principal. Llegar, aquí se ve la torre de Catedral, ese era el objetivo, y obviamente al estar ya más cerca pues estaban más inspirados en seguir avanzando y poder lograr ya tomar por completo la ciudad de Monterrey en aquel fatídico 21 de septiembre de 1846 para todos los mexicanos y regiomontanos. Después de aquí ya te topabas a la población. De aquí en adelante ya se volvía una guerra civil, ya no era una batalla de dos ejércitos, aquí en adelante ya era guerra civil. Prácticamente guerrilla entre las calles de la ciudad de Monterrey, de aquella ciudad de Monterrey que de aquí para allá apenas empezaba a crecer. Vamos a seguir hasta llegar al mero punto donde capituló la ciudad de Monterrey. Bueno, 2 días después de que inició la batalla, el 21 de septiembre, recuerden que fue cuando atacaron Tenerías y después el Rincón del Diablo. Bueno, 2 días después, la gente y los soldados del Rincón del Diablo se vinieron por toda esta calle detrás del ejército norteamericano que venía detrás de ellos para acecharlos. Y aquí ya se volvió toda esta calle, calle Morelos, que antes no llevaba este nombre, ya se volvió una guerra urbana, ¿no? Ya se volvió casa por casa, había una batalla. Los americanos entraban a cada casa a tratar de liquidar a los del ejército mexicano que se escondían. Y ya entró también la población a luchar, se volvió una guerrilla prácticamente. Y todo eso 2 días después, el 23 de septiembre, durante todo lo largo de esta calle Morelos, ya prácticamente a espaldas, muy cerca aquí la catedral, que era el fortín más fuerte
el fortín especial, el fortín donde estaba todo el ejército y el general Ampudia. Y precisamente aquí, hasta este punto de la calle Morelos y Doctor Cos, fue hasta donde pudo dar guerra el ejército mexicano. Aquí ya no pudo más y aquí fue donde el ejército estadounidense, el ejército gringo, ya tuvo vía libre, ya no tuvo ninguna oposición de nadie, ni de ejército, ni de civiles, hacia la Catedral de Monterrey. Prácticamente estamos hablando de 2 calles, 3 calles de esta zona. Así es que hasta aquí pudo el ejército mexicano defender la ciudad de Monterrey, hasta aquí pudo la población, los civiles que también entregaron su vida. Este fue el punto exacto, calle Morelos y Doctor Cos, donde resistieron y terminaron por ser vencidos por el ejército norteamericano, que tomaba rumbo ya directo a sitiar la catedral y tomar de una vez por todas la ciudad de Monterrey. Después de 3 días prácticamente de lucha, que fue lo que duró la batalla de Monterrey, y que precisamente vamos al lugar donde llegó, hasta donde se plantó el ejército norteamericano y sitió al ejército mexicano. Así es que este lugar es muy especial porque aquí derramaron las últimas gotas de sangre los soldados mexicanos y también los civiles de la ciudad de Monterrey, defendiendo a la misma ciudad de las montañas. Hoy un paseo muy tranquilo, hoy en día un paseo peatonal, la gente viene a divertirse, a pasear, familias, restaurantes, bares, lugares de música, de esparcimiento, muy diferente a aquel 23 de septiembre de 1846, cuando todo esto había sangre derramada de los mexicanos que defendieron la ciudad de Monterrey. Vamos hasta el sitio donde llegó el ejército mexicano y norteamericano. Bueno, y llegamos al fortín de la Ciudadela, que está aquí a mis espaldas y que todavía quedan restos, todavía quedan algunas ruinas de lo que fue, quedan todavía 5 cañones de lo que era este fortín, que era de los más fuertes. Era el que se suponía que estaba al norte de la ciudad, a las afueras de Monterrey. En teoría se pensaba que por aquí es donde iban a entrar el ejército norteamericano, por aquí es donde pensaban que iban a atacar, y es por eso que era el más grande y sobre todo el más equipado, ¿no? Donde había más gente, cerca de 500 soldados había aquí en este fuerte, en este fortín de la Ciudadela, que se llamó así porque aquí se construyó o se quiso construir la Catedral de Monterrey, pero quedó inconclusa y utilizaron esas ruinas para crear el fuerte, el fortín. Lamentablemente o afortunadamente para ellos, pues no atacaron por aquí, la atacaron por donde ya hemos visto, que fue por Tenerías, que después fue al Rincón del Diablo, después a la Purísima, al Puente de la Purísima, Fortín de la Purísima, y ya llegando a Catedral. Aquí nunca fue atacado este cuartel. Y si bien recuerdan la historia, bueno, empezó la batalla el 21 de septiembre. El 23 llegaron a Catedral, el 24 es la capitulación de la ciudad, el 24 se rinden el general Pedro de Ampudia y el ejército mexicano, y no es hasta un día después, el día 25, o sea, allá en el centro de Monterrey, en la catedral, ya se habían rendido un día antes, pero acá seguían los soldados. Fue hasta un día después, el día 25 de septiembre de 1846, cuando viene el ejército norteamericano y desaloja el cuartel y a los 500 soldados, obviamente sin ningún disparo ya, desaloja a los soldados y los guían para que se vayan a juntarse con el resto del ejército mexicano y emprender su viaje hacia Saltillo, fuera de la ciudad, expulsados ya de la ciudad. Así es que aquí fue donde estaba la mayor cantidad de soldados y la mayor artillería concentrada. Todavía queda un pedazo de ese fortín y esos 3 cañones, y arriba otros 2 cañones. Ahora Biblioteca de la Ciudadela, así se llama, y también el Teatro Calderón en la esquina. Así es que esto era a las afueras de la ciudad de Monterrey, al norte de la ciudad de Monterrey. Imagínense, ahora estamos aquí en pleno centro, Juárez y Tapia. Así es que este era el fortín de la Ciudadela. Afortunadamente no hubo aquí batalla, solamente vinieron por ellos ya cuando habían tomado la ciudad de Monterrey. Historia pura, en pleno centro, aquí enfrente de todas las tiendas de remate, piratas y lo que sea.
El Asturiano a un lado, mira. ¿Cuántas veces no ha pasado usted por aquí? ¿Se imaginaba que aquí estuvieron 500 soldados esperando a los gringos para darle batalla? Ese era el fortín de la Ciudadela, señores, en pleno centro de la ciudad. Bueno, y por fin el ejército norteamericano, ya sin ninguna oposición, llegaba hasta este punto, la Catedral de Monterrey, que también se le llamó como el cuartel de Ampudia, en nombre del general mexicano Pedro de Ampudia, y también como el polvorín, porque es donde guardaban pues todas las municiones, la pólvora de los cañones. Y fue el 23 de septiembre cuando ya llegaron y trasladaron del cuartel de Ampudia, se cruzaron a la casa de doña Josefa Sosaya, y desde esa casa trataron de impedir, pero ya era imposible. El triunfo ya estaba más que inminente del ejército norteamericano y fue cuestión de tiempo para que los tomaran, los sitiaran y obligaran a una capitulación, a rendirse, a entregarse, sacar la bandera blanca y decir, señores, no va más la guerra. Y fue precisamente un día después, el 24 de septiembre de 1846, cuando se juntan el general Zachary Taylor de las tropas norteamericanas y el general Pedro de Ampudia, y dan por acordado la capitulación de la ciudad de Monterrey. Así caía la ciudad de Monterrey en manos del ejército norteamericano y lamentablemente hasta aquí llegaba la historia de la batalla de Monterrey, donde murió mucha gente, donde murieron muchos inocentes y al final de cuentas, bueno, pues no pudieron o no lograron defender, lo defendieron con mucho honor, pero al final de cuentas cayó a manos de los norteamericanos. Lo mencionábamos en un inicio, después de eso las tropas mexicanas son obligadas a irse de la ciudad rumbo a Saltillo y pasó un hecho increíble, un hecho que conmovió a mucha gente, que fue que la gente, los pobladores, tomaron sus cosas, tomaron sus niños y se fueron detrás del ejército mexicano, siguieron al ejército mexicano antes de vivir aquí bajo el régimen yanqui del ejército y el gobierno norteamericano. Así es que historias tristes, así terminó esta batalla y desde aquí, que por cierto, en bajas, hubo más bajas del ejército norteamericano, cerca de 500 bajas, número cerrado de muertos soldados norteamericanos, y del lado mexicano fueron alrededor de 350 las bajas solamente, pero obviamente traían más hombres los americanos y sitiaron ya la ciudad de Monterrey. Desde aquí un muy humilde reconocimiento y que ojalá no se pierda esto en el tiempo, porque no es cosa menor. La batalla de Monterrey no fue cosa menor, fue una batalla encarnizada de soldados del pueblo mexicano, regiomontano, que defendieron su casa, su hogar, su tierra, para no caer en manos del invasor. Y yo creo que una simple placa, toda manchada, la verdad. ¿Usted conoce esta placa? ¿O alguna de las placas que hemos mencionado? Yo creo que andamos vanagloriando otras historias ajenas, y las nuestras que están aquí, que son bastante ricas, la verdad, no las pelamos, no les hacemos caso, no les rendimos homenaje. Acaba de abrir Colosio, el Museo de la Batalla de Monterrey, y está cerrado, está cerrado. O sea, en horarios que debe estar abierto, está cerrado. Válgame Dios. Pero bueno, así somos nosotros, con la gente que ha dejado su vida por esta ciudad de Monterrey. Pues desde aquí, un pequeño y muy humilde, pero bien valioso homenaje a todos esos soldados mexicanos y a todos esos civiles que perdieron la vida defendiendo la ciudad de Monterrey en la famosa batalla de Monterrey de 1846. Deje sus mensajes si le gustan este tipo de historias. Si conoce alguna historia alrededor de esto, con mucho gusto le contestamos. Es que nos vamos, no sin antes decirles gracias y hágame un favor, pásela bien.